Bien, estudiantes, vamos a continuar con lo que corresponde al aspecto jurídico de la naciente República Peruana. Ya he dicho, lo jurídico, ¿qué cosa es lo jurídico? Las leyes. Por ley, el Perú es un estado republicano porque está dirigido el gobierno por ciudadanos, ciudadanos que por el cual van a elegir a través del sufragio universal o simplemente derecho al voto, así como el otro mes que van a ser, dentro de un poco tiempo va a haber elecciones, por lo tanto eso forma parte de un republicanismo. O sea que jurídicamente el Estado peruano es republicano, donde se respeta la separación de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial, y que por el cual el individuo se declara ciudadano a partir de los 18 años de edad. A partir de los 18 años de edad. Actualmente, en nuestra Constitución Política de 1993. Pero si aplicamos esa época, estamos diciendo que es un Estado republicano. Por lo tanto, pero el Perú surge dibujado en un mapa. El Perú es un mapa dibujado sobre papel. ¿Por qué? Porque este territorio que observan ustedes fue el ex virreinato. Por lo tanto, ¿cuáles son los países que va a limitar el Perú en 1827? Por el norte no había Ecuador. Ecuador aparece en 1831. Pero aquí todavía, con la presencia de Simón Bolívar, estamos hablando de la Gran Colombia. Este megaestado diseñado, creado por Simón Bolívar. La Gran Colombia. Por la zona oriental es con el Imperio del Brasil, la ex colonia portuguesa del Brasil. Por el sur, el Perú ¿con quién limitó? ¿Con Chile? No, sino con Bolivia. Y Bolivia tuvo salida al Océano Pacífico por la provincia de Antofagasta o Atacama. Bolivia tuvo salida al mar, que desgraciadamente los bolivianos lo perdieron en 1879 a raíz de la Guerra del Pacífico. Pero Bolivia sí tuvo salida al mar. Por eso que hasta el día de hoy los bolivianos que reclaman su salida para Chile. El problema es ese de Bolivia y Chile, no con Perú. La salida, la mediterraneidad de Bolivia. O sea, Bolivia es un país mediterráneo, cerrado en medio de los Andes. Por lo tanto, hasta el día de hoy Bolivia reclama su salida al mar a Chile. Por lo tanto, el Perú en 1827 no tenía límite con Chile hasta la Guerra del Pacífico. Ahí recién el Perú va a limitar con Chile, pero antes no tenía límite con Chile. Ahora, si hablamos nosotros que este es el territorio peruano y está dibujado en un papel y acá están los países vecinos que el Perú tiene, por lo tanto, vamos a definir las fronteras. ¿Cómo se definen las fronteras en esa época? Se basa en dos elementos. El primer elemento se llama el uti possidetis. El uti possidetis es el primer instrumento que usó el Perú para definir sus fronteras con los países vecinos. ¿Y qué es el uti possidetis? ¿Qué es el uti possidetis? Su nombre lo dice, está en latín. Lo que tienes te pertenece. Lo que posees te pertenece. Es decir, que el territorio que ustedes observan fue el antiguo ex virreinato del Perú. Por lo tanto, es el reconocimiento territorial de las nuevas repúblicas, en este caso Perú, tomando como base territorial el ex virreinato. El mapa del ex virreinato. Eso sería un punto importante. Y el uti possidetis. ¿Quién fue el territorio donde el Perú
siempre ha luchado su peruanidad, ese territorio. Según el Otiposidetis, las provincias de Tumbes y la provincia de Maynas son peruanas 100% porque el rey de España lo reconoció. Como le dije en su momento, se toma en base a los ex virreinatos. Eso es lo que está pasando, estimados estudiantes. Entonces, se da el reconocimiento territorial. Y el caso peruano es el caso de Tumbes y Maynas. Pero ¿qué cosa es la libre determinación de los pueblos? Ese es el segundo principio jurídico, la segunda regla para que el Perú pueda definir sus fronteras con los países vecinos. ¿Cuál es? Si hablamos nosotros sobre este punto, decimos que su nombre lo dice, la libre determinación, es decir, la libertad de decisión, de decidir un pueblo a qué país va a pertenecer. Y este principio, esta regla, se dio durante las guerras de la independencia. Donde muchas provincias, regiones, cuya población fue convocado por el alcalde y definía la situación real a los vecinos. Por ejemplo, ¿quieren ser peruanos o quieren ser colombianos? Decidan ustedes por votación. Y las poblaciones de estas provincias, ¿qué hacían? Votaban a favor de qué país va a pertenecer. Si se hizo el conteo y resulta que esa provincia, la mayoría de pobladores decidieron ser peruanos y por lo tanto esa provincia es peruana, enviarán todas las firmas al Congreso del Perú y se reconoce que es peruano. Pero eso se dio durante las guerras de la independencia. ¿Qué provincia? ¿Qué región aplicó esta regla, la libertad de decisión de un pueblo para pertenecer al Perú? Jaén. ¿Y qué es Jaén? Actualmente es Cajamarca, Jaén. 1821, estimados estudiantes. Ahora, el primer presidente, escúcheme bien, el primer presidente constitucional elegido por los representantes del pueblo, el primer presidente constitucional elegido por los representantes del pueblo peruano en el Congreso es el general José de la Mar, primer presidente constitucional. Porque recordemos un poquito de historia. Existe un primer presidente del Perú, una lista, pero entró por golpe de Estado. Fue convocado por el ejército y proclamado presidente por el ejército peruano, patriota en esa época. ¿Cómo se llamó el primer presidente del Perú? ¿Cómo se llamó, jóvenes? ¿Cómo se llamó el primer presidente del Perú? Se llamó, el primer presidente del Perú, una lista, es José de la Riva Agüero. En 1823, mediante el primer golpe de Estado, que dije yo, entrar a la fuerza y proclamar dictador o presidente a alguien por parte del ejército. José de la Riva Agüero, primer presidente del Perú, José de la Riva Agüero. Ahí está. ¿Y quién sería el primer presidente constitucional? José de la Mar, héroe de la batalla de Junín y Ayacucho. José de la Mar, para empezar, José de la Mar es el primer presidente constitucional. La Mar tiene un gobierno de carácter liberal. Hemos dicho que buscan los liberales, que el poder ejecutivo sea inferior, sea prácticamente subordinado ante el poder legislativo y que el presidente y todos los ciudadanos se sometan a la ley y a la constitución política. Por eso que es liberal. Estos gobiernos militares de tendencia liberal se le va a llamar ejecutivo débil.
Se le llama ejecutivo débil, jóvenes. El ejecutivo débil. Ahora, si hablamos nosotros de su gobierno liberal, él va a ser manipulado ¿por quién? Por un político liberal llamado Francisco Luna Pizarro. Lo va a manipular al general Lamarra. Pero ¿cuáles son, jóvenes, cuáles son las principales obras y hechos del gobierno de José Lamarra? ¿Cuál es? Una de sus obras, ¿cuáles, jóvenes? Una de sus obras es sofocó la rebelión de los iquichanos. Es un pueblo ubicado en la provincia de Huanta, región Ayacucho. Y los iquichanos, ¿por qué se rebelaron? Por el alto incremento de la contribución o tributo indígena. Por eso. Entonces, estos campesinos iquichanos, ayacuchanos, protestaron contra el gobierno de Lamarra por incrementar el tributo indígena o contribución personal. En época de virreinato pagaban ¿cuánto? Pagaban ellos 5 pesos, con la República 55 pesos, 10 veces más. Y inclusive los iquichanos, al mando de su líder, Antonio Navala Huachaca, exigía el retorno de la monarquía española en el Perú. Pero desgraciadamente esta rebelión fue sofocada, esta rebelión fue prácticamente aniquilada por la fuerza del gobierno de Lamarra. Luego, Lamarra se enfrentó a un problema, Bolivia. ¿Y qué tiene que ver Bolivia con Perú? Es que el presidente de Bolivia es Sucre, y Sucre es el brazo derecho de Simón Bolívar. ¿Cuál es el plan de Bolívar? El Perú partirlo en dos. El costa norte, sierra y selva norte a favor de la Gran Colombia. Y la sierra sur y la costa sur, o sea, desde Puno, Cusco, Arequipa hasta Tacna, Arica y Tarapacá, pasaría a poder boliviano. Por eso que Lamarra envió al general Gamarra a invadir Bolivia. Y cuando Gamarra invade Bolivia, o sea, va a invadir Bolivia y se está cerca de la frontera, los bolivianos entraron en pánico. E inclusive el primer presidente de Bolivia, general Sucre, amigo de Bolívar, va a ser derrocado y encerrado en prisión. Y los bolivianos van a la frontera y no van a permitir que ingrese el ejército peruano. Por lo tanto, se va a firmar el Tratado de Piquiza, donde se va a expulsar a las tropas colombianas del territorio altiplánico. Promulgó la Constitución de 1828, el presidente Lamarra. Esta Constitución es liberal de 1828. ¿Qué estipula? ¿Qué dice? ¿Qué afirma? ¿Qué dice? Simplemente que el Perú no puede unirse con otro país. O sea que esta es una Constitución anti-Bolívar, porque Bolívar quería integrar todos los territorios. Pero acá está la Constitución un ratito. Cada país es libre e independiente. Y eso provocó la furia de Bolívar y estalló la guerra contra la Gran Colombia en 1829. La primera guerra internacional que tuvo el Perú. La primera guerra internacional. ¿Cuál es la causa? ¿Qué reclama Bolívar al Perú? Tumbes, Jaén y Maynas. Le reclama al Perú que Tumbes, Jaén y Maynas fue la Gran Colombia. Mentira. Y la expulsión de Sucre. En un inicio, en los combates navales, o sea, la Marina de Guerra del Perú, en los combates navales de Malpelo y Las Cruces, destruimos la escuadra naval colombiana. El problema ¿cuál fue? En tierra. ¿Por qué? Porque ya habían generales que estaban conspirando para la caída de Lamarra. Y uno de ellos, ¿quién es? Es el general Agustín Gamarra. Agustín Gamarra es uno de esos generales. Y en la batalla de Saraguro, en la batalla de Tarqui, Saraguro y Portete de Tarqui, las tropas del presidente Lamarra son derrotadas, y esta derrota produce el golpe de estado por parte del general Agustín Gamarra, y Lamarra es expulsado del Perú a Costa Rica. ¿Quién toma el poder? Agustín Gamarra. Entonces, esto sería el caso. Bien, jóvenes, hasta aquí nos quedamos y nos vemos en la próxima clase.